capítulo 9, versículo 11 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Yo quiero que usted repita conmigo y lo guarde en su corazón en esta mañana. El versículo 15 que dice: y el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido es este. Repita conmigo: instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Puede sentarse. Póngase cómodo, póngase cómoda y ponga su corazón a recibir la palabra del Señor. Aleluya. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un hombre nacido en casa de ricos, en cuna de ricos, un hombre criado bajo los mejores maestros de la época. En el aspecto teológico, Gamaliel fue el gran maestro de Saulo de Tarso, y fue un hombre criado en medio del poder, en medio de las riquezas, al lado de los gobernantes, instruido en la palabra, un hombre con mucho denuedo, un hombre que tenía la certeza de que la realidad y la verdad era la manera como había sido criado Saulo. Un hombre que tenía una convicción de lo que él era, él sabía dónde estaba plantado. Sus estudios le habían determinado a él no solamente una enseñanza, sino también una doctrina, una forma de vida. Y él defendía esta forma de vida a ultranza. Tenía una convicción tan tremenda que no solamente defendía su convicción de vida, sino que también le hacía ver al resto de las personas que lo que él defendía era la única verdad. Saulo era un hombre con mucho poder, pero este poder en su momento lo usó inclusive para matar a cristianos. El poder desmedido de Saulo, el creer que tenía Saulo la verdad en su mano y en su corazón, lo hizo pecar de tal manera que lo había convertido en un criminal. Se convirtió en un perseguidor de personas, en un perseguidor de cristianos. Saulo comenzó a perseguir a personas que pensaban distinto a él. Inclusive había pedido y le habían concedido licencia para matar a los cristianos. El pecado estaba consumiendo a Saulo, el odio estaba consumiendo a Saulo, pero ahí estaba Dios al pendiente de la creación. Dice la Biblia que este hombre pidió permiso para ir a Damasco, pues en Jerusalén ya los cristianos habían huido y habían sido esparcidos por el mundo. Recuerde que después que
que aquellas personas, aquellos cristianos estaban en el aposento alto. Por miedo muchos se fueron yendo, hasta que quedaron 120 que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, que comenzaron a hablar en lengua, así recuerdan el pasaje bíblico. Y muchos que los veían decían que aquellos hombres estaban ebrios, que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, que estaban embriagados. Pero Pedro se levantó, el apóstol, y declaró que no era así, sino que estaban llenos de la gloria de Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquella oportunidad, hermano querido, fue la oportunidad de Dios para entonces ejecutar un avivamiento a nivel mundial. Porque así como aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, todavía estaban encerrados dentro de las 4 paredes del templo, no salían entonces sino ahí metidos hablando en lengua, pero era necesario que Dios cumpliera su pacto y que la palabra fuera llevada tanto a los judíos como a los gentiles. Y así como esto causó gozo a los cristianos, a Saulo vino sobre él un espíritu de odio, un espíritu de envidia, más fuerte aún de lo que ya había en él, y comenzó a perseguirlos. Esto hizo que los cristianos entonces comenzaran también a huir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pero ahí estaba la mano de Dios en todos ellos, tanto en los conversos como en los inconversos, porque Dios a través del Espíritu Santo le estaba dando el conocimiento, le estaba dando la sabiduría, le estaba dando el denuedo a aquellos 120 y iban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, predicando las buenas nuevas de salvación, decretando y declarando que Jesucristo había venido a la tierra, que había muerto por todos nosotros, que había derramado su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos los pecados, que en sus llagas había llevado nuestras enfermedades, y que aquel mismo que había muerto en la cruz para vencer a la muerte había resucitado, se había manifestado a cada uno de ellos, y que el Espíritu Santo de Dios, esa herencia de consolación que había dejado Jesucristo, moraba en ellos, y que por eso iban predicando las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Todos los pueblos comenzaron, hermanos, a recibir palabra de Dios. Le digo que era algo complementario, una cosa con la otra, porque a la vez también entonces Saulo se dio a la tarea de perseguir a los cristianos. Saulo lo que no se imaginaba nunca es que estaba siendo instrumento de Dios, y que iba a seguir siendo instrumento de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Muchas personas en el mundo en este tiempo tienen patrones de comportamiento distintos a lo que está establecido en la Biblia. Muchas personas en el mundo ahorita, hermano, están entregados al pecado. Hay muchos asesinos en el mundo, hay muchos borrachos, muchas prostitutas, muchos drogadictos. Hay personas inclusive sin tener unas ataduras tan fuertes como esa, pero que viven una vida desordenada, distinta a lo que establece Dios en la Biblia. Personas que son malos administradores con sus bienes, personas que viven en hogares disfuncionales donde todo es una pelea, donde todo es llanto, donde todo es sufrimiento. Personas, hermano querido, que viven con enfermedades terribles y aún teniendo dinero no las pueden sanar. Pero ¿saben qué? Para ellos también hay propósito de parte de Dios. Para toda la creación hay propósito de parte de Dios. De hecho, dice la Biblia que el Señor no ha venido porque está esperando que todos procedamos al verdadero arrepentimiento. Y Saulo salió a perseguir a los cristianos. Le dijeron a Saulo: en Damasco están reunidos muchos cristianos.
En Damasco hay un problema, Saulo, porque se está predicando la palabra de Dios y están creyendo y todos se están convirtiendo. Todos están recibiendo a Jesucristo como único y verdadero Salvador. Y Saulo dijo, voy a ir allá, porque tengo que acabarlos a todos. Wow, yo me imagino, es que hasta el semblante de aquel hombre debió cambiar. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero una persona cuando tiene odio en su cara o en su corazón, cuando tiene odio en su cuerpo, hermano querido, la cara le cambia, el semblante, la expresión corporal le cambia. No sé si se ha dado cuenta cuando una persona trata a otro con odio. No sé si ha llegado un momento en que ustedes han hecho esa comparación y han visto, por ejemplo, cuando una madre se dirige a un hijo o una hija con aquel amor, aun cuando el hijo tenga un mal comportamiento y le corresponda, le toque al padre o a la madre reprenderlo, igual la expresión reprensiva para el niño no es igual a cuando alguien siente odio por otra persona. Sí, hermano. Yo me imagino a aquel hombre, hermano, lleno de furia y a la vez gozoso diciendo, wow, voy a pescar bastante en Damasco. Wow, voy a tener la oportunidad de matarlos a todos en Damasco. Me lo imagino con esos ojos así, llenos de fuego, con ganas de salir rápidamente hacia Damasco. Lo que no sabía Saulo era que su vida iba a cambiar en Damasco. ¿Sabe? Dice la Biblia que camino a Damasco precisamente tuve encuentro con el Señor. Por eso es que yo hoy voy a orar. Y desde hoy hasta que realicemos el encuentro en Monaga voy a estar orando para que usted también tenga ese encuentro con Dios. Dice que él iba quizás con una centuria, no sé cuántos soldados, pero sí iba con muchos, por supuesto, y todos con hambre y sed de matar a los cristianos. Y dice que con un rayo que lo tumbó del caballo, Saulo cayó. No lo dice acá literalmente la Biblia, pero los teólogos dicen que hubo un momento en que Saulo murió ahí, cuando cayó del caballo. Tuvo que morir ese viejo hombre y nacer uno de nuevo. Y en el Espíritu Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay algo importante en ese encuentro con Dios, y es que el hombre viejo había muerto y el hombre nuevo estaba reconociendo el señorío de Dios, porque cuando Jesucristo le habla a Saulo, él le dice Señor. Él reconoce el señorío de Dios. La nueva criatura reconoce que hay algo sobrenatural que está actuando en él. Vuelve a la vida Saulo. Y el Señor le indica lo que debe hacer. Le dice, vas a ir a Damasco y te vas a alojar en una casa donde yo voy a hacer cosas grandes con tu vida. Estoy parafraseando acá. Y eso sucedió. Como pudo, pidió ayuda, lo montaron en un caballo, lo llevaron a Damasco. Buscaron un sitio donde cuidarlo, donde tratarlo. Había quedado ciego Saulo. Saulo no veía. Pero ese encuentro con Dios le había permitido a este hombre no estar pendiente de los médicos. Ni siquiera dice la Biblia que pidió un médico. Lo que sí dice la Biblia es que Saulo estaba orando y ayudando a Dios. Entendió. Ese encuentro con Dios lo hizo entender que en la vida del cristiano hay cosas que no podemos abandonar, como la oración y el ayuno. Él quería ver, él quería entender las cosas, él quería que el velo se rompiera, él quería que sus ojos se abrieran
y usó la llave correcta, la oración y el ayuno. Dice que los hombres lo levantaron de la tierra y como él no veía a nadie, se lo llevaron de la mano. Oiga, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero en esos 3 días Dios trató con él. En esos 3 días Dios le mostró una visión, le mostró una revelación a Saulo. Y dice que ahí en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba oyendo la oración de aquel hombre, de aquel criminal, aun cuando era letrado, aun cuando era un hombre preparado, era un criminal. ¿Cuántos criminales no vemos ahorita de cuello blanco nosotros que llaman en este tiempo? Pero aún de ellos Dios tiene misericordia, ¿sabe? Aún a ellos debemos llevarles la palabra de vida y de salvación. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y esto le sucedió a Ananías. Ananías juzgó a Saulo. No quería ir a Ananías. Aún cuando era un hombre santo que en lo espiritual Dios le había hablado. Dios le dijo: vaya allá donde está este hombre orando. Y Ananías dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dijo: Señor, yo no voy a ir. Quizás Ananías pensó: es más, si voy, capaz que si lo encuentro ciego lo mato y nos libramos de un problema. ¿Sabe? Habemos muchos cristianos que a veces no le predicamos ni al vecino, porque como lo oímos peleando con la esposa y la esposa con él en su casa, porque vemos cómo se presentan a veces unos grandes fiestas, unos grandes bacanales, como tal vez vemos a este hombre, a este vecino o a esta vecina como borracho, empedernido, entonces pensamos que esas personas no pueden ser dignos de la misericordia de Dios y decimos: no, aquello, el apóstol me está diciendo que yo le predique al vecino, pero eso es un caso perdido, yo no voy a orar por él. A veces vemos a los drogadictos en la calle y si ellos van por una acera, nosotros nos vamos por otra. Porque pensamos: no, ese ya no tiene salvación, ese ya está dañado. Al contrario, decimos: gloria a Dios, Señor, haz que no me vea, Padre, hazme invisible. Sí, los vemos, hermanos, como algo repulsivo. Muchas veces vemos homosexuales en las calles, amados. Personas que sabemos que no tienen la culpa de ser así. En este tiempo dice: ay, no, porque eso es de nacimiento, eso es hormonal, y nosotros los cristianos sabemos que no, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y es más, lo hizo perfecto. El pecado es que nos imperfecciona a nosotros. Nosotros sabemos que muchos homosexuales son personas que quizás en su niñez han sido ultrajados y maltratados. Nosotros sabemos que los homosexuales son personas que quizás
sin tener ningún tipo de culpa. Ellos reciben maldiciones heredadas y desde que nacen con esa maldición encima, y la gente dice, no es porque nacen así. No es que nacen así, es que a lo mejor la abuela, la tatarabuela o alguno de su familia era un brujo, era un hechicero, era un alcohólico X, y esa maldición, la Biblia es clara y dice que Dios visita la maldad hasta la cuarta generación. Como también vemos personas con esta condición que después de viejos se meten a sinvergüenzas, a vagabundos, a ociosos, porque la Biblia dice que cambian su forma natural y que se acuestan hombre con hombre y mujer por su propia concupiscencia. He visto personas que dicen, no, porque es que estoy explorando nuevas áreas. No, usted está entrando en nuevas áreas de pecado donde el fin es la muerte. Por eso es que vemos en este tiempo, amados hermanos, como dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, que al mundo le vendrán plagas que ni siquiera están escritas en esta Biblia. Y nos damos cuenta desde hace unos 20, 30 años atrás, la humanidad está viendo cómo el SIDA ha hecho estragos, y eso no está escrito en la Biblia, pero son plagas anunciadas por Dios en la Biblia, como el ébola, la fiebre de las vacas locas y tantas enfermedades nuevas que ahora salen, que muchas de ellas inclusive no tienen cura, precisamente porque son causa del pecado, pero establecidas desde antes de los tiempos por Dios. Y el hombre dice, no, es que nacieron así. Y hoy no quiero hablar de la condición del homosexual. Hoy estoy hablando de la condición de nosotros como cristianos, cuando muchos, sobre todo los jóvenes, vemos a estas personas luchando con su propio yo, porque muchos de ellos quizás no quieren ser lo que ahora son, y nosotros sin embargo lo que hacemos es rechazarlos y hasta burlarnos de ellos, apedrearlos ante la sociedad como antes eran apedreados los cristianos. Sí, amados, los vemos como personas anormales, cuando lo que debemos hacer es amarlos, restaurarlos, libertarlos de esos yugos espirituales, libertarlos de esas maldiciones. Así Ananías le dijo a Jesucristo, Señor, pero si este hombre es un criminal que nos está matando, tengo noticias de él, de Jerusalén y de aquí también. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de Israel. Dios había escogido lo vil, Dios había escogido lo menospreciado, Dios había escogido a un criminal, Dios había escogido al propio enemigo de su pueblo para levantarlo y usarlo como instrumento de llevar entonces el ejemplo a multitudes, el ejemplo a gobernantes, el ejemplo a reyes. Cuando dice el ejemplo a los gentiles, está hablando de todos aquellos que no eran judíos. O sea, este hombre iba a abrir puertas a nivel mundial para que hoy tú y yo estuviéramos salvos por la gracia de Dios. Aleluya. Pero después de este contacto con Dios, amado, la vida de este hombre cambió por completo. Tanto que hasta el nombre le cambió, porque ya no fue más Saulo, se convirtió en el apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Y Ananías no le quedó de otra. Era un hombre cristiano, era un hombre que sabía que la revelación no era una mala comida en la
cena, sino que por el contrario era Jesucristo quien estaba tratando con él y le estaba dando una orden. Algo que también aquí debemos aprender es la sujeción al llamado y a la palabra de Dios. Es el entender que cuando Dios nos dice algo, aun cuando esto vaya en contra de nuestros principios carnales y de nuestra ideología y de nuestro pensamiento, nosotros debemos obedecerle, porque después de eso, detrás de eso, en el trasfondo de esa palabra, de esa orden, para nosotros viene una gran bendición. Ananías en su momento criticó a Saulo, pero no se estaba dando cuenta que había sido el escogido, así como Dios había escogido a Juan el Bautista para bautizar a Jesucristo, porque era el único con capacidad, el único con santidad, el único hombre entregado para que pudiera tener la posibilidad de llevar a las aguas a Jesús. Así Ananías estaba teniendo el privilegio, aleluya, de imponer las manos en aquel hombre para convertirlo en el apóstol de los apóstoles. En el momento no lo entendía. Ananías no se estaba dando cuenta de la autoridad que Dios estaba delegando en él, pero obedeció a Dios. Amados, muchas veces Dios nos da palabra a nosotros a través del apóstol, a través de un profeta. Y sabes, comenzamos a contender en nuestra mente con esa palabra. Comenzamos a contender con Dios porque creemos que eso puede ser, eso es algo sobrenatural, que lo que me están diciendo es un imposible. Y comenzamos nosotros a poner por encima de la palabra de Dios los criterios humanos. Y nos desviamos y perdemos las bendiciones, mi amado. A muchos de nosotros inclusive ni siquiera es una lucha en nuestra mente, sino que venimos a la iglesia y el Señor nos dice: te tomo para prosperarte, te tomo como a Saulo para ser instrumento de bendición, te tomo porque quiero transformar tu vida, te tomo porque quiero transformar tu hogar, te tomo porque tus hijos hay espíritu de muerte y yo los quiero salvar. Y ni siquiera es el mismo espíritu personal, sino que cuando sale y le dice al vecino: vecino, tú sabes que me dijo allá el Señor en la iglesia que me va a bendecir. Ah, vecino, creyendo en esas cosas, vecino. Eso te lo dice el pastor para que le lleve los reales el domingo. Estás creyendo en eso, vecino. ¿Ves? Y viene el espíritu de duda, hermano. Viene el espíritu de duda a tu vida y tú dices: oye, ¿verdad que sí, chico? El vecino tiene razón. Y comienza la lucha. No, pero es que Dios me dijo. No, pero el vecino me dijo. Y en medio de esa lucha, amados, si no nos agarramos de Jesucristo y le obedecemos, perdemos grandes bendiciones. Comenzamos a ver en nuestras vidas enfermedades, comenzamos a ver en nuestras vidas escasez, padecimiento con nuestros hijos, padecimiento con nuestros familiares, y nos arrodillamos y decimos: Dios mío, ¿y por qué me está pasando esto, Señor? Si yo me porto bien. Sí, pero te desviaste del propósito. Yo te dije que quería bendecirte, yo te dije que quería darte salud, yo te dije que si crees en mí serás salvo tú y tu casa. Yo te dije que no es justo desamparado ni su simiente mendigará pan. Yo te dije que la herencia de Dios son tus hijos, que tus hijos están en mis manos, pero tú le creíste al vecino y dejaste de ir a la iglesia, dejaste de orar, creíste que el diezmo y la ofrenda es para engordar al pastor, y mira ahora cómo está sucediendo esto en tu vida. Señor, perdóname
perdóname, Padre, yo te voy a buscar. Sí, te perdono, pero tienes que pagar el precio de los actos que cometiste. Tienes que pagar el precio de la desviación. En otras palabras, tienes que comenzar nuevamente a caminar conmigo. Y en estos días se lo explicaba a la iglesia. Hay gente que pasa años en una iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Pero pasa años comenzando a cada momento. Desde que recibieron al Señor como único y verdadero Salvador, arrancaron la batalla de la fe, el camino a la salvación. Y en ese camino Dios dice que aunque andes en valle de sombras, de ahí te libraré. Que aunque camines en el desierto, te voy a enviar las codornices y el agua de la roca para que viva. Que cuando me hagas una pataleta, entonces yo te voy a mandar lo que tú quieras. Que me pidas por herencia a las naciones y te la voy a dar. Que voy a guardar tus hijos. Que voy a ensanchar tus estacas. Y comienzas a caminar, pero entonces te desvías. El pecado, la lucha, Satanás, los dardos. ¿Y qué pasa? Que caes. Cuando caes y estás en el abismo, tú pides perdón y Dios te perdona, pero debes volver a comenzar con la lucha, con el caminar. Caes, arrancas, y van pasando los años y ves cómo otras personas son bendecidas, ves cómo otras personas son prosperadas. Comienza a fallarte la fe y tú dices: Señor, ¿y por qué los demás sí y yo no? Porque estás arrancando, devolviéndote y arrancando, mientras otros han obedecido la voz de Dios, han caminado aún con tropiezos, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que debes confiar porque Jesucristo venció el mundo. Que tú debes entender que así como muchos hombres de la Biblia caminaron en fe, y ahí está escrito su nombre, está dado el ejemplo, hombres que pasaron por pruebas terribles, pero que sin embargo hoy están al lado del Señor en el cielo diciéndole: Santo, Santo, Santo. Que así también Él va a hacer contigo, que Él te va a llevar de la mano, que Él te va a guiar porque delante para tus pies y volverá de tu camino, que no te va a rendirte jamás, porque Él no va a poner más carga que la que tú puedas llevar. Que aún cuando lo veas a Jesucristo, que aún cuando creas que estás solo, entiendas que Él está contigo. Reitero lo que había dicho. Ananías ni por su mente pasó en el momento en que Dios le revela la visión de que su nombre iba a estar escrito en la Biblia, como aquel sacerdote que impuso las manos, en otras palabras, lo ungió, le entregó el ministerio a Pablo. Vea. No, Ananías renegó más bien. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado a ti, pero lo que sí sé, iglesia, es que tú ni siquiera te imaginas de lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro, y muchas veces reniegas de Él y no lo buscas, aun cuando te habla en visión, en revelación o a través de los profetas. Lo que sí puedo decirte hoy, iglesia, es que es tiempo de frenar y decir: arranco, pero no me detengo más. Señor, me agarro de ti, no te suelto hasta que me bendigas, Padre Santo. Gloria a Dios. No te suelto más, Señor. Es creerle a Dios y a no los criterios del hombre. Es entender que como nuestro Padre, Él nunca va a desear mal para nosotros, sino por el contrario, nos va a cuidar, nos va a guardar. Él dice que en el tiempo del problema Él está con nosotros, que Él va como el gran gigante delante de nosotros peleando la batalla. En Éxodo 14:14 dice: y yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
No habrá enemigo que venga contra ti, porque por un camino vendrá y por 7 huirá, dice el Señor. Aleluya. Gente como Saulo, que en su propio criterio quiera matarte, quiera hacerte tropiezo, quiera hacerte daño. A esas personas, enemigos que tú ni conoces, Dios los va a transformar. Y en el camino mañana a lo mejor los vas a abrazar y le vas a decir Dios te bendiga, hermano, sin saber que en un momento tuvieron ganas hasta de ahorcarte, ¿verdad? Porque eso hace Dios. Eso hace Dios. Y yo no estoy hablando de religión, usted lo sabe. Estoy hablando de amor, de comunión, de intimidad con Dios, así como esos esposos que se aman, esos esposos que se quieren, que se guardan unos a otros, que en la intimidad se acuestan en una cama y conversan y se cuentan sus problemas, y el esposo le dice a la esposa: no te preocupes, mi amor, que yo voy a hacer lo posible para sustentar el hogar, yo voy a hacer lo posible para resolver el problema, yo no sé, pero mañana me levanto, busco otro empleo, tengo 2 empleos, tengo 4 empleos, lo que sea, pero yo te voy a cuidar porque te amo. Esa es la intimidad que Dios quiere contigo, que Él te pueda decir yo te amo porque tú eres mi novia. La iglesia es la novia de Jesucristo, que Él pueda decir yo soy tu cuidador, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor. Eso es lo que quiere el Señor. Aleluya. Y sabe, dice que Ananías cumplió, entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos le dijo: hermano Saulo, ve. ¿Cómo veía primero Ananías a Saulo? Pero al obedecer a Dios fue y le dijo: hermano Saulo. ¿Sí ve lo distinto? Le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, automático. Aleluya. En estos días me decía, por allá por Gaitana, hablando entre ministros, me decía un pastor: pastor, ¿y cuántos apóstoles, cuántos pastores tiene la iglesia? Y yo le decía: hasta ahora tengo 3, porque a todos los declaro pastores. Y comienzo a nombrarles a uno a otro, y cuando le digo que Miguel Humberto el pastor, me dice: y no estará muy joven. Y yo le digo: mi amado, ¿tú no te recuerdas que los grandes hombres de la Biblia fueron llamados a los 16, 17 años? Jeremías, David, el mismo Salomón. Y comencé a hablar de la Biblia, y el pastor comenzó a llorar. Y me dijo: perdóneme, apóstol. Y yo no tengo nada que perdonar. Al contrario, quizás Dios quería que yo te hablara de todas estas cosas. Porque muchas personas piensan, hermano, que están viejos, que Dios no los puede usar porque están viejos. Como también hay otros que piensan que Dios no los puede usar porque están muy jóvenes. El tiempo de Dios es perfecto y Él hace como quiere en tu vida. Solo debe haber la convicción que hubo en Saulo, el cambio, la transformación. Lo de Saulo fue rapidito. Lo de Saulo fue: te toqué, me recibiste, porque Él lo declaró: Señor, ¿qué quieres que haga? 3 días orando, 3 días ayunando, y Dios le mandó el varón de Dios que le entregó el ministerio a través de la unción y la imposición de manos,
y de una vez bautizada. Todo aquello que en un momento fue extremista y pecaminoso, ahora iba a ser usado por Dios para bendecir a las naciones. Amén, gloria a Dios. Todo aquello que los borrachos, que los drogadictos, que las prostitutas están allá afuera, hoy les perturba y donde ellos son viciosos y radicales, yo sé que llegará el momento en que Dios lo va a transformar para dar testimonio a las naciones de que Dios es real. Todo aquello que antes fuiste, iglesia, todos aquellos dones que tú desarrollabas en el mundo, con la música, con las artes, el que pintaba, con la poesía, el que escribía, esos dones, esas habilidades que a lo mejor las usabas para abrir un candado y romper una puerta y meterte y robar en una casa. Esos dones y esas habilidades que a lo mejor usaba una mujer para mientras el marido salía al trabajo, abrir la puerta del patio y entrar el otro, y todas esas cosas que un día fueron radicales para el mar, hoy Dios va a comenzar a transformarla para que lleves el ejemplo a las naciones. Aleluya. Todas esas habilidades son útiles para Dios, iglesia. Porque Saulo, tú y yo y todos los cristianos hemos sido llamados para ser ejemplo a multitudes. Amén, así es. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Y por eso hoy el Señor te dice: mantente fiel, iglesia. No des mal testimonio, iglesia. Vive como cristiano. Compórtate como un cristiano. Dice la Biblia que habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y Saulo estuvo algunos días con los discípulos, pero imagínense usted, ya era Saulo predicándole a los discípulos. Aleluya. El pecado había debilitado a Saulo. El pecado le había restado fuerzas a Saulo. Saulo decide depurarse, ayuna 3 días, ora 3 días, y dice que entonces recobró su fuerza. Y comenzó Saulo, no a caminar, frenar, devolverse, caminar, frenar y devolverse. Comenzó Saulo un caminar con Dios que en sus principios fue duro. Porque los cristianos, los judíos que veían a Saulo decían: este es enemigo nuestro. Y aquellos que antes eran sus amigos ahora también lo veían como enemigo. Pero ahí se mantuvo él, agarrado de Dios, porque había tenido un encuentro genuino con Dios. Ahí se mantuvo firme Saulo, predicando la palabra y llevando las buenas nuevas, porque antes él llevaba malas nuevas. Antes él llevaba un mensaje de muerte. Antes él llevaba un mensaje de destrucción. Antes, con su gran conocimiento, con su gran elocuencia y con su grande riqueza económica, Saulo donde iba lo que llevaba era destrucción. Pero ahora sin nada en lo físico, llevaba a Dios a las naciones. Iba bendiciendo a todos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, conquistando almas para Cristo, predicando el evangelio de salvación,
fundando iglesias donde nadie creía que podían fundarse iglesias, dando ejemplo a las naciones. Aquel hombre que en el libro de Corintios dice, no solamente a los corintios, sino a ti, a mí, al día de hoy, no necesitamos carta de presentación, no necesitamos que alguien nos dé un papel firmado y notariado donde explique quiénes somos, porque dice Pablo, debemos dar ejemplo y ser carta abierta a las naciones, que todo el mundo vea en nosotros probidad, que todo el mundo vea en nosotros ética, que vea moral, que vea santidad, que todo lo que pisemos sea prosperado, que por donde caminemos sin manchas, sin arrugas, ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aquí todos quieren ser como nosotros. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo no sé en qué momento tú has tenido ese encuentro con Dios camino a alguna parte. Pero la certeza que tengo es que Dios te llamó para edificar, para bendecir, para hacer ejemplo. Y eso quiero que hoy, iglesia, te lo lleves en tu corazón. No podemos seguir dando mal testimonio en las calles. No podemos seguir dándole mal testimonio a nuestros hijitos en la intimidad de nuestro hogar. Debemos dejar que nos redarguya el Espíritu Santo, porque nuestros hijitos están viendo nuestro comportamiento en la iglesia y fuera de ella, y así como somos nosotros, así ellos nos van a imitar. Nuestros amigos en el empleo, en el trabajo, están viendo cómo somos. Muchas veces nosotros decimos sí porque nos van a estar buscando la caída. No, es porque como ellos están viviendo una vida contaminada, están buscando en nosotros un ejemplo para agarrarse de una vida sana y productiva. Están buscando como el que se está ahogando y no consigue el salvavidas. Así están las personas en nuestro alrededor, y es doloroso cuando ellos ven en nosotros un obstáculo. Cuando ven en nosotros, hermanos, tanta ambigüedad y dicen, prefiero quedarme ahogado en el mundo antes de ser cristiano como fulano. Dios te llamó a ser luz en el mundo, a ser sal de la tierra, a que todos anhelen ser como tú, dice la Biblia, tierra deseada. El último mensaje que Dios nos dice a nosotros es que unirá y que volverá el amor de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Ya en el tiempo de Malaquías, nuestra sociedad estaba corrompida. Ya habían familias disfuncionales, ya había odio de padres a hijos y de hijos a padres, ya habían padres que tenían relaciones sexuales con las mujeres y luego no deseaban que los hijos nacieran y le decían abórtalo. Ya habían hijos que en el vientre de su madre ya sentían ese rechazo y nacían con odio en su corazón, con rechazo hacia los seres humanos, porque antes de ellos nacer ya estaban a punto de morir. Y por eso Jesús nos dejó el último mandamiento, iglesia, de que debemos amarnos los unos a los otros. Y Pablo lo reiteró muchísimas veces en sus cartas y les decía a las iglesias, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy reiterando lo que Jesucristo dejó. Amémonos los unos a los otros. Pero recuerde que para amar a otros debemos amarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros contaminamos nuestra vida, cuando nosotros ensuciamos nuestra vida con el pecado, cuando nosotros somos hipócritas y venimos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y allá afuera somos demonios,
no nos estamos amando a nosotros mismos. Porque si nos amamos a nosotros mismos, debemos trabajar y edificar nuestras vidas en función de vivir a plenitud, de vivir sin enfermedades, de vivir sin escasez, de vivir con unos hijos que no nos tengan miedo, sino por el contrario que nos abracen y que nosotros nos abracemos a ellos y que podamos verdaderamente con toda soltura decir te amo, hijo, y que el hijo pueda decir te amo, mamá, te amo, papá. Ejemplo, conducta. El libro de Juan, aleluya, en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, vea lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Cuando usted se convierte en luz, amados hermanos, donde hay tinieblas y usted entra, usted resplandece. Donde hay tinieblas, usted entra en un hogar con problemas y cuando la persona lo ve y usted comienza a hablarle con aquel amor, a hablarle de Dios, a hablarle de su familia, a contarle cómo Dios ha transformado su familia, esas tinieblas comienzan a disiparse. Las personas comienzan a entender cosas que no entendían, porque se comienzan a caer como escamas de sus ojos, esas conchas espirituales que lo cegaban. Eso sucedió con Saulo. Cuando Saulo recibió la imposición de manos de Ananías, cayeron las conchas. Cuando usted va a un hogar y ora por un enfermo, cuando usted va a un hogar y le ministra a la familia, cuando usted va a un hogar y declara una palabra profética para esa familia, usted está dejando que caigan todas estas conchas espirituales. Usted está bendiciendo a esa familia. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y vean lo que dice, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí ven? Juan vino por testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Les decía, la fe y el testimonio de Juan lo hizo acreedor de una bendición tan grande como fue el hecho de ser el instrumento de Dios para bautizar a Jesucristo. La luz y el testimonio de Ananías lo privilegiaron ante Dios para que fuera el hombre capacitado en imponer las manos a Saulo de Tarso, el que después se convirtió en el apóstol de los apóstoles, en el apóstol de los gentiles. Y dice que Juan vino por testimonio, para que todos creyesen por él. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabe qué? Yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y hagas un punto de reflexión y digas, ¿cuántos han creído en Jesucristo por mí? ¿Cuántos han creído en Jesucristo por mi comportamiento? ¿Cuántos han creído en Jesucristo por mi testimonio? Porque a eso vino Juan. Dice, vino a ser testimonio de la luz para que creyeran por él. Reflexiona sobre eso y hazte la pregunta, ¿cuántos han creído porque han visto un cambio en mi vida? ¿Para cuántos yo he sido luz verdadera?